noches y bienvenidos. La Sociedad Latinoamericana de Diabetes, ALAD, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia online. Ya estamos iniciando a través de esta conexión virtual que las redes nos permiten. Agradecemos la presencia de todos aquellos que se conectan a través de esta plataforma de videoconferencia Zoom. La Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD, agradece la participación de cada uno de los especialistas en esta noche. Para dar inicio oficial a este evento, recibimos a la delegada representante de ALAD en la República Dominicana, la doctora Sheresade Hasbou. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos una vez más a este encuentro virtual académico que hemos preparado para todos ustedes. Realmente el tema que tenemos hoy preparado desde la Delegación Dominicana de Diabetes, su delegación para ALAD, es el tema muy interesante, conocido por todos, pero también de preocupación para la mayoría, porque todos los días, tanto la comunidad científica como la comunidad médica en general, tenemos que tratar con nuestros pacientes el tema de la diabetes y la obesidad o diabesidad, o también conocida como diabeobesidad. Vemos que es un tema que preocupa a todos y por eso la comunidad científica se ha volcado en los últimos años a darnos lo que es las alternativas farmacéuticas para nosotros poder manejar a nuestros pacientes de manera amplia y oportuna, no solo pensando o no únicamente pensando en un control glucémico, sino pensando en manejar las demás complicaciones de la diabetes que vienen con ella. Y para discutir este tema tenemos a nuestra queridísima colega endocrinóloga, la doctora Marisela Ramírez, la cual se encuentra desde el estudio de World Television y nos va a hablar del tema en esta noche. Espero que lo disfruten y podamos aprovechar. Gracias. Adelante, doctora. Muy buenas noches para todos. Reciban un afectuoso y virtual saludo desde aquí. Estamos sumamente agradecidos por la Asociación Latinoamericana de Diabetes, por la invitación que nos han realizado en el capítulo de la República Dominicana. Como ya pudieron escuchar, el tema de esta noche será diabesidad, tejido adiposo, visceral y especificidad en su tratamiento. La agenda que estaremos tratando en esta noche básicamente estará basada en lo que es la epidemiología, la relación fisiopatológica de la diabetes y de la obesidad, del tejido adiposo, su clasificación y la distribución y las opciones terapéuticas en diabéticos con obesidad. Realmente la prevalencia de la diabetes a nivel mundial es extremadamente abrumadora. Como se puede observar en lo que es Norteamérica, actualmente existen 46 millones de personas padeciendo de diabetes. Así también en Sudamérica, 42 millones. Pero se estima que para el año 2045 tendremos una suma exuberantemente alta para Norteamérica en 62 millones y para Sudamérica 42 millones. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, se puede evidenciar que en el 2014, 62 millones de personas estaban padeciendo de obesidad en la región y de diabetes, y
que el gasto que existía en ese momento era de 383 millones. Sin embargo, para el 2040 se puede evidenciar, o de acuerdo a los estudios de proyección, que 109 millones de personas estarán padeciendo de diabetes y que existirá un gasto de 446 millones. Los factores que predisponen o que tienen mayor riesgo a que los pacientes desarrollen diabetes, sobre todo son el sobrepeso y la obesidad. Al aumentar significativamente el riesgo de la diabetes, se puede observar que el 90% de los pacientes diabéticos están padeciendo de sobrepeso u obesidad, que la edad de riesgo aumenta en los pacientes que tienen más de 40 años y que los antecedentes familiares son un factor sumamente importante. También la etnicidad aumenta de 2 a 4 veces el riesgo de padecer lo que es la diabetes. Dentro de la fisiopatología de la diabetes existen múltiples factores y que ya son todos conocidos. En el seno ominoso queremos resaltar de manera importante el papel que desempeña el tejido adiposo. A mi derecha, que sería a la izquierda de ustedes, en el cuadro podemos ver cómo la lipólisis incrementa la resistencia a la insulina y que esta resistencia a la insulina pues va a afectar a los órganos insulinos dependientes, específicamente el tejido muscular y el tejido hepático, provocando a nivel del tejido muscular mayor resistencia a la insulina y menor captación de la glucosa, y a nivel hepático una mayor infiltración de lo que es el tejido graso. Por otro lado, cabe resaltar que en los pacientes diabéticos también existe una alteración en lo que es la señalización del hambre y la saciedad, lo que en conjunto puede evidenciar cómo los pacientes con diabetes tienen mayor predisposición a desarrollar la obesidad. Dentro de la fisiopatología de la obesidad también se puede observar cómo el exceso del tejido adiposo viene siendo la génesis de los múltiples factores o comorbilidades que acompañan a esta enfermedad. Cuando existe un exceso de tejido adiposo, pues existirá mayor liberación de lo que son los ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres aumentarán la síntesis de lipoproteína. A su vez, esto provocará una hiperlipidemia. También podemos ver que esta misma liberación de ácidos grasos libres es la que provoca la resistencia a la insulina y a su vez aumenta los depósitos de grasa en tejidos y en órganos tan importantes como son el hígado y el corazón. Es por eso que es de suma importancia la clasificación y la distribución de lo que es el tejido adiposo. Hasta la actualidad se conocen 3 tipos de tejido adiposo, donde podemos destacar el tejido adiposo blanco, el tejido adiposo marrón y el tejido adiposo perivascular. En relación al tejido adiposo blanco, como todos saben, es un órgano endocrino prácticamente independiente y que existen 2 depósitos principales del tejido adiposo blanco, que son el depósito subcutáneo y el depósito visceral. La obesidad periférica, que es la que más está destacada en las mujeres, pues tiene menor impacto en los que son los factores de riesgo cardiovascular. En cambio, la obesidad central o la obesidad abdominal, que es más frecuente en los hombres, es la que tiene mayor impacto a nivel del riesgo cardiovascular. En líneas generales, podemos decir que el tejido adiposo blanco predispone a una serie de afecciones multiorgánicas que van más allá de lo que es propiamente el tejido, porque este tejido tiene la capacidad de ser autócrino, parácrino y endocrino. Es decir, que él mismo puede provocar que exista resistencia a la insulina en sí mismo. Esto provoca mayor liberación de ácidos grasos libres y esto provocará un aumento en lo que es la liberación de una serie de adipoquinas que alterarán o afectarán de manera sistémica. Por otro lado, esta liberación de ácidos grasos libres se depositarán, al igual que en el caso de la diabetes,
en los hepatocitos, y no solamente en los hepatocitos, sino también que pueden afectar a nivel endotelial. A su vez, esta liberación de citoquinas provocadas por el tejido adiposo blanco también puede afectar lo que es el tejido miocárdico, y además de esto produce una alteración en lo que es el funcionamiento renal, provocando la resistencia a la insulina y por lo tanto aumentando la reabsorción de glucosa. A nivel del tejido vascular puede provocar hipertensión, aterosclerosis y resistencia vascular a la insulina. Por otro lado, tenemos el tejido adiposo marrón, el cual está formado por adipocitos marrones y células progenitoras de adipocito. El mismo ha sido implicado en la termogénesis. Él está formado por una serie de células que no pertenecen a la misma familia del tejido adiposo blanco y va a estar estimulado por lo que son las aminas simpáticas miméticas. Es por esto que muchos de los medicamentos que se utilizan hoy en día para provocar la pérdida de peso o el manejo de la obesidad va dirigido a aumentar la actividad de este tejido. Existen algunos estudios que, claro, ha sido en rata, donde se ha hecho el trasplante de tejido adiposo marrón sobre ratas que ya estaban obesas y se ha podido observar una pérdida de peso significativa. El tejido adiposo marrón reduce la adiposidad, protegiendo el envejecimiento vascular y disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Cuando hay una disminución en el tejido adiposo marrón, se puede observar que hay una reducción en lo que es la termogénesis, y esto se va a traducir en una reducción de lo que es el gasto energético, por lo tanto aumentará el paciente de peso. También aumenta la adiposidad visceral y aumenta la liberación de citoquinas y batoquinas. También existirá una resistencia a la inflamación versus el tejido adiposo blanco. Existirá un aumento de los triglicéridos y una reducción de las moléculas de HDL, y a su vez también un aumento de lo que es la glicemia, provocando mayor hiperglicemia en los pacientes que son diabéticos y obesos. El tejido adiposo perivascular es un tejido que tiene un comportamiento que varía dependiendo del área donde se encuentra. Es decir, puede funcionar como un tejido adiposo marrón o un tejido adiposo blanco. En el caso de la arteria abdominal sería prácticamente un tejido adiposo blanco. En el caso de las arterias coronarias funcionaría como tejido adiposo blanco o marrón. Todo dependerá del tipo de alimentación y de la cantidad de grasa corporal que contenga el individuo, y entonces, dependiendo de esto, además de otros factores proinflamatorios, tendrá mayor expresión el tejido adiposo marrón o el tejido adiposo blanco. Cuando estamos enfrente de pacientes con obesidad, podemos observar que el tejido adiposo perivascular puede tener un mal funcionamiento. En este caso podemos observar que hay una mayor secreción de interleuquina 8, así como una reducción de leptina, una reducción de adiponectina y un aumento de angiotensina 2. Lo que se va a traducir en mayores complicaciones y mayores riesgos cardiovasculares en los pacientes que padecen de diabetes y obesidad. Mediante un estudio realizado se ha podido observar que existe una estrecha relación entre la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, pero estas enfermedades cardiovasculares de manera específica se resalta lo que es la falla cardíaca, las arritmias y las muertes súbitas. Y esto se puede deber porque existe una disfunción autonómica variable en cuanto a la frecuencia cardíaca, y es debido a una mayor liberación de catecolaminas. Por otro lado, también se dice que es por la misma compresión que ejerce el tejido graso sobre la cavidad torácica, y además de esto por la propia resistencia a la insulina que influye en lo que es la liberación de la angiotensina 2.
Por otro lado, se puede observar que el depósito de grasa a nivel del miocardio aumenta la resistencia a la insulina y ejerce sobre él mayor consumo de oxígeno, lo que se expresa en un aumento de la frecuencia cardíaca y durante el tiempo, a medida que se mantiene sostenido, pues puede llevar a lo que es la falla cardíaca. La etiología de la muerte súbita aún se está estudiando porque es multifactorial. Cuando vemos todas las aristas que se encargan de complicar a los pacientes que tienen diabetes y obesidad, en nuestra mente surge la pregunta de cuáles serían los medicamentos adecuados y entonces, ¿hacia dónde se debe dirigir el tratamiento para los pacientes con obesidad y diabetes? Dentro de la Guía Latinoamericana de Diabetes se hace un especial énfasis y también en todas las guías de manejo de diabetes y obesidad, en que debe de existir de manera primordial un cambio en lo que es el estilo de vida. Y además de lo que es este cambio en el estilo de vida, los pacientes deben de iniciar con una monoterapia básicamente, en este caso la metformina. Dependiendo de sus valores de hemoglobina glucosilada, si son mayor de 7, pues entonces iniciarán con metformina y un ISGLT2 o metformina y un inhibidor de DPP4 y así sucesivamente. Dentro de los múltiples fármacos que existen, cabe destacar los fármacos llamados análogos de GLP-1. Estos actúan prácticamente en lo que es el onceno ominoso de la diabetes, pues estos disminuyen lo que es la ingesta de alimento a través del bloqueo del área donde existe la sensación de hambre. Además, disminuyen lo que es el vaciamiento gástrico, por lo tanto, disminuyen la ingesta de alimento, lo que se traducirá en lo que es una reducción de ingesta de alimento y por lo tanto existirá un déficit calórico que se traducirá en la pérdida de peso. Además, a nivel renal aumentarán lo que es la natriuresis a través de la excreción de la glucosa en pequeñas cantidades y esto disminuirá de manera significativa lo que son los niveles de tensión arterial. Por otro lado, aumenta lo que es la termogénesis a nivel del tejido adiposo específicamente blanco y esto provocará que haya un mayor consumo energético y por lo tanto aumentará la tasa metabólica y se expresará también en lo que es una menor resistencia a la insulina. Dentro de los medicamentos también que se utilizan para lo que es el manejo de la diabetes y la obesidad, están de elección los llamados ISGLT2. Estos medicamentos van a actuar bloqueando la reabsorción de la glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal. De manera fisiológica, nosotros reabsorbemos en un 100% prácticamente la glucosa en el túbulo contorneado proximal gracias a los SGLT2. En el caso del uso de los medicamentos, como por ejemplo la dapaglifosina, pues los ISGLT2 son bloqueados y se reduce la reabsorción de la glucosa hasta en un 50 a un 60%. Al reducir esa reabsorción, la glucosa va a ser excretada y habrá una reducción de lo que es las calorías de depósito en el individuo. De acuerdo a las recomendaciones de Diabetes Care, cuando vamos a utilizar un medicamento para pacientes que tienen diabetes y obesidad, tenemos que valorar los riesgos y los beneficios de estos medicamentos. Si la respuesta del paciente es con una pérdida de peso mayor o igual a un 5% a los 3 meses, pues este medicamento debe de continuar con el paciente porque reducirá su riesgo cardiovascular. En el caso de que el paciente no presente una pérdida de peso mayor o igual a un 5% a los 3 meses, pues el medicamento debe de ser sustituido o en el caso de que los efectos indeseables sean intolerables para el paciente. En la diabetes mellitus tipo 2, el enfoque debe de ser multifactorial.
Lo primero que debemos de tomar en cuenta es la modificación en el estilo de vida, el control glucémico, la reducción de la presión arterial y el control de la dislipidemia. Cada uno de estos tiene un objetivo meta que debemos alcanzar. En el caso del control glucémico, deberíamos de tener una hemoglobina glucosilada por debajo de 7. En relación a la presión arterial, deberíamos de tener unos niveles tensionales por debajo de 140-90 milímetros de mercurio. Existen también otras opciones terapéuticas que no son solamente la dieta, el ejercicio y los medicamentos. De acuerdo a las guías de manejo, se recomienda la cirugía bariátrica en pacientes con un índice de masa corporal mayor de 40, aunque no tenga las complicaciones de la diabetes, sino las otras comorbilidades asociadas a la diabetes. En el caso de los pacientes diabéticos y que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 40, pero que no logran una pérdida de peso, independientemente del tipo de medicamento o el número de medicamento que esté utilizando, este paciente debe y tiene recomendación de la cirugía metabólica. Cuando los pacientes tienen un índice de masa corporal entre 35 y 39.9 y no se alcanzan las metas glucémicas, también tiene recomendación para realizarse la cirugía metabólica. Han realizado varios estudios y dentro de estos estudios quise traer aunque no es un estudio muy grande, pues se trata de un estudio prospectivo doble ciego con 40 pacientes diabéticos tipo 2 que tenían enfermedad arterial coronaria y se dividieron en dos grupos. Un grupo estaba utilizando dapaglifosina más la terapia convencional y otro grupo estaba utilizando la terapia convencional. Estos pacientes tenían un índice de masa corporal menor de 30 kilogramos por metro cuadrado, se les realizó un seguimiento de 6 meses y tenían una hemoglobina glucosilada mayor de 6.5. Se le midió el tejido graso epicárdico a través de la tomografía. Y se pudo evidenciar como conclusión en este estudio que la dapaglifosina influye de manera positiva en lo que es la reducción del tejido adiposo epicárdico y además de esto, una reducción significativa en lo que es el factor de necrosis tumoral alfa. Otro estudio que pudimos observar y que traje a colación, primero voy a explicar por qué. Normalmente cuando los pacientes tienen una pérdida de peso significativa, nosotros tenemos temor de que también conjuntamente exista una pérdida de la masa muscular. Y como no teníamos idea de cómo actuaban, por ejemplo, los ISGLT2, decidí buscar este estudio, donde se hizo un estudio prospectivo controlado, aleatorizado, con pacientes que se le administraron 5 miligramos de dapaglifosina versus un grupo placebo. El número de los pacientes eran 50 pacientes japoneses con diabetes mellito tipo 2 y que tenían una hemoglobina glucosilada mayor de 7. El estudio tuvo una duración de 6 meses y los resultados fueron los siguientes. Se pudo evidenciar de que hubo una reducción significativa de lo que es la grasa corporal total de los pacientes, que es el gráfico que está a mi izquierda y a derecha de ustedes, pero que se mantuvo el porcentaje de masa muscular intacto en el grupo que estuvo utilizando la dapaglifosina. Podemos concluir que la dapaglifosina en un tratamiento de 6 meses mejoró significativamente el control glucémico de los pacientes, redujo el peso corporal y no redujo lo que es la masa magra o el tejido muscular. Otro estudio que me llamó mucho la atención fue un ensayo con varios tipos de ISGLT2, entre ellos habían 4 ensayos de dapaglifosina, 2 ensayos de empaglifosina y un ensayo con canaglifosina con un total de 350 pacientes. Los pacientes tenían sobrepeso u obesidad y en el 90% de ellos tenían diabetes mellito tipo 2. Se le dio un seguimiento de 24 semanas y se pudo observar
que con los pacientes que estaban usando ISGLT2 tenían una reducción en lo que era el tejido graso hepático, es decir, podemos concluir que los ISGLT2 son un tratamiento que a futuro pudieran ser un tratamiento de elección para los pacientes que tienen hígado graso no alcohólico. Además de los estudios que se han realizado con los ISGLT2, se ha realizado una serie de estudios con los análogos de GLP-1, específicamente con una molécula que se llama semaglutide. La semaglutide, como bien la mayoría sabemos, es un análogo de GLP-1 que tiene una similitud en un 93% con el GLP-1 natural. De este se han realizado 10 estudios, de los cuales queremos resaltar de manera importante el SUSTAIN número 7 y el SUSTAIN número 10. Dentro de las características del SUSTAIN número 7, podemos ver que la edad de los pacientes tenía una media de 56 años, que la hemoglobina glucosilada era de 8.3%, que la duración de la diabetes en años era de 7.4, que el peso corporal oscilaba en 95.2 kilogramos y que su índice de masa corporal era aproximadamente de 33.5. En el caso del SUSTAIN 10, la edad era de 59.5 años, la hemoglobina glucosilada de 8.2, la duración de la diabetes era de 9.3 años y que tenían un índice de masa corporal de 33.7. Entonces quisimos observar cómo afectaba el peso corporal a los pacientes que estaban utilizando este tratamiento. En realidad, prácticamente todos los estudios de SUSTAIN, cada uno estuvo siendo comparado con prácticamente todas las moléculas que existen actualmente para el control de la diabetes. En el caso del SUSTAIN 7, se hizo una comparación entre los pacientes que estaban utilizando semaglutide y los pacientes que estaban utilizando dulaglutide en las diferentes dosis. En este estudio se pudo observar en el SUSTAIN 7 que hubo una reducción del doble del peso en kilogramos en los pacientes que estaban usando semaglutide versus los pacientes que estaban usando dulaglutide. Por ejemplo, en el caso que se estaba usando semaglutide de 1 miligramos y dulaglutide de 1.5, hubo una reducción con la dulaglutide de menos 3 kilogramos y en el caso de la semaglutide hubo una reducción de menos 6.5 kilogramos. En el caso del SUSTAIN 10, donde se comparó la semaglutide a dosis de 1 miligramos versus liraglutides a dosis de 1.2 miligramos, cabe resaltar que la dosis que se maneja para el control de peso de la liraglutide es 3 miligramos, pero en el estudio se decidió realizarla con esta dosis porque esa es la dosis más utilizada en Europa. Y se pudo observar que los pacientes que estaban utilizando semaglutide tuvieron una pérdida de peso de menos 5.8 kilogramos, mientras que los que estaban utilizando liraglutide solo tuvieron una pérdida de peso de menos 1.9 kilogramos. Aunque los estudios SUSTAIN han podido evidenciar la superioridad sobre todos los medicamentos para la reducción de peso, debemos aclarar que de acuerdo a la FDA solo existe un análogo de GLP-1 que está recomendado para la pérdida de peso o más bien para el manejo de la obesidad propiamente dicha, que es la liraglutide a dosis de 3 miligramos. Se realizó un estudio con 2.487 pacientes donde se dividieron en dos brazos, uno con un grupo placebo y otro con la dosis de liraglutides de 3 miligramos en un seguimiento de 56 semanas y se pudo observar que los pacientes que estaban utilizando liraglutide a dosis de 3 miligramos tuvieron una pérdida de peso de menos 9.2%. Además de que existe las terapias farmacológicas y también la propia cirugía,
podemos destacar y tenemos que entender que la terapia médica nutricional es la piedra angular del manejo no solamente de los pacientes con obesidad, sino también de los pacientes con diabetes. Una dieta adecuada es crucial en cualquier etapa del manejo de la obesidad. Se hizo una revisión de 23 estudios donde comparó las fórmulas específicas para la diabetes con fórmulas estándar. El objetivo era determinar los beneficios del apoyo nutricional y las fórmulas específicas para la diabetes en pacientes obviamente con diabetes. La muestra fue de 784 pacientes donde habían diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2. Se realizó una revisión sistémica y en algunos casos se realizaron un metaanálisis. Allí se pudo observar o se demostró que habían mejoras a corto y a largo plazo. El uso a largo plazo puede estar implicado en la reducción de complicaciones crónicas como por ejemplo complicaciones cardiovasculares, y varios estudios demostraron una reducción significativa en los requerimientos de insulina. La glucerna, como parte de un control de la diabetes, mejora el peso y otros parámetros metabólicos. Su eficacia se ha podido demostrar en más de 40 ensayos, donde se ha podido evidenciar que hay una reducción significativa en lo que es la pérdida de peso, que influye de manera positiva en la reducción de la hemoglobina glucosilada, que promueve el control de los niveles tensionales y que además de esto promueve la reducción de la circunferencia de cintura. Los beneficios de utilizar la glucerna está basado en que la glucerna tiene un bajo índice glucémico y de acuerdo a metaanálisis, aproximadamente 14 metaanálisis con diferentes estudios donde se observaron 365 sujetos que eran diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2 con una duración entre 2 a 52 semanas, se pudo observar una diferencia significativa en una reducción de 0.43% de la hemoglobina glucosilada por encima de los alimentos que tenían un alto índice glucémico. Entidades tan importantes como la ADA y la ASPE avalan el uso de las fórmulas específicas para la diabetes con los siguientes ingredientes: carbohidratos complejos que son de lenta digestión para reducir el aumento de la glucosa en sangre, que contengan también maltodextrinas modificadas y sucramaltosas, grasas monoinsaturado y alto contenido en fibra, para apoyo nutricional en pacientes con diabetes y obesidad. El fuerte apoyo clínico ha llevado al ADA a tomar una posición positiva en los reemplazos de las comidas, sobre todo para las personas que tienen dificultad en la autoselección y o el control de las porciones. Me explico. Saben que nosotros en las recomendaciones nutricionales que le realizamos a los pacientes diabéticos, por lo regular le decimos más o menos las porciones que deben ingerir y los tipos de alimento, pero casi siempre los pacientes olvidan estas recomendaciones y tienen o muy alta ingesta de fruta o muy alta ingesta de otro tipo de carbohidrato. Entonces, en estos pacientes o pudiéramos sustituir las meriendas por una glucerna, o en su defecto algunos que no tienen el apetito bien regularizado, entonces pudiéramos sustituir uno de los alimentos principales por una porción de glucerna. En resumen, podemos decir que el sobrepeso y la obesidad aumentan de manera significativa la predisposición a desarrollar diabetes y que aproximadamente el 90% de los pacientes con diabetes padecen de obesidad, que la distribución y el tipo de tejido adiposo es un predictor de los efectos deleterios de la obesidad sobre nuestro organismo. La piedra angular del tratamiento del sobrepeso, de la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 está basada en un cambio de estilo de vida, generando un déficit calórico a través de la dieta. Los fármacos de última generación están dirigidos a disminuir la ganancia ponderal o a evitar esta ganancia, así como una alta seguridad cardiovascular en diabéticos con obesidad.
Varios estudios han mostrado una reducción significativa en los requisitos de insulina en los pacientes que están siendo suplementados con proteínas como glucerna. Muchas gracias. Sé que ante tantas informaciones deben de surgir algunas dudas o preguntas. Estaremos a la espera para darles respuesta. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Estoy yo aquí otra vez en mi casa y vamos a tener unas preguntas para usted que van a estar dirigidas ya en el estudio. Adelante. Agradecemos la participación de la doctora Marisela Ramírez, especialista en endocrinología y enfermedades metabólicas. Ha llegado el espacio para las inquietudes e interrogantes de nuestros participantes, que a través del chat podrán contemplar las mismas. Recordarles que hay un botón en la parte inferior de sus pantallas a través del cual pueden hacer la selección de sus preguntas. Y desde este canal nos llega la primera para la doctora Marisela, y es: ¿se puede sustituir el alimento, la comida, por glucerna? En realidad, la glucerna lo ideal es utilizarla como un suplemento a la nutrición habitual de los pacientes con las calorías necesarias según los requerimientos. Sin embargo, existen pacientes que tienen algún trastorno digestivo o en su defecto no tienen el apetito normalizado o regularizado, por así decir algo, y que sí se puede suplementar una de las alimentaciones por un envase completo de glucerna. Como le dije anteriormente, debe de tomar en cuenta dentro de los requerimientos calóricos de cada paciente que la glucerna tiene 230 calorías aproximadamente. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta apropiada. Agradecer en este espacio también a quienes hacen posible este encuentro, Laboratorios Abbott, con su producto Glucerna. Gracias a todos los participantes que a través de esta plataforma de videoconferencia Zoom se conectan en la noche de hoy. Agradecemos de igual forma a los miembros coordinadores del programa educativo de los webinars para endocrinólogos y especialistas de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD, Delegación República Dominicana. Doctora, desde el chat hacen llegar las múltiples felicitaciones, haciendo una revisión continua de que es una exposición brillante, impresionante, agradeciendo la oportunidad por esta conferencia. Agradecemos a todos por su participación, por el apoyo brindado, a toda la comunidad que se unió a través de este canal virtual para compartir con nosotros desde nuestro estudio. A continuación, compartimos con usted, doctora, una nueva interrogante y es la siguiente. ¿Son los agonistas GLP-1 una opción terapéutica ideal para el paciente diabético con enfermedad aterosclerótica? Todo va a depender de las características del paciente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente diabético con obesidad que está con alguna falla cardíaca, entonces este paciente de elección debería de utilizar un ISGLT2. Ahora, si es un paciente que es diabético y es obeso, entonces de elección sí sería un análogo de GLP-1. Excelente. Y dada la respuesta a esa interrogante, compartimos de igual forma una interrogante más y es en relación al beneficio del ayuno intermitente en la diabeobesidad. Cuéntenos, doctora. En realidad, en relación a ese punto, hay ideas encontradas. Primero, los que están en contra dicen que no es recomendable porque los pacientes diabéticos, cuando tienen un periodo prolongado de ayuno,
Entonces van a utilizar como fuente de energía los ácidos grasos libres y estos ácidos grasos libres son los que predisponen a la cetoacidosis. Eso es por un lado. Pero por otro lado, el otro grupo que sí lo aprueba, entonces dice que como los pacientes están disminuyendo la ingesta calórica, eso se va a traducir a un menor nivel de glicemia plasmática y que también se va a traducir en una menor ganancia de peso que posteriormente se traducirá en una menor resistencia a la insulina. Entonces, esto es como que aquí están las dos opciones y cada médico, de acuerdo a su juicio y criterio clínico y de acuerdo a las condiciones del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que es nefrópata, yo creo que el ayuno intermitente, un paciente nefrópata está en hemodiálisis, no creo que el ayuno intermitente le sea de mucha ayuda. Ahora, a un paciente obeso que se está manejando, por ejemplo, con un inhibidor de DPP, pienso que el ayuno intermitente le puede ayudar. Pero como le digo, al final es el médico tratante y con cada caso específico donde se... Muchísimas gracias, doctora, por las respuestas brindadas. Continuamos agradeciendo la participación de cada uno de ustedes a través de este espacio que nos ofrece la virtualidad, agradeciendo de igual forma a quienes hacen posible este encuentro, Laboratorios Abbott, con su producto Glucerna. De igual forma a los coordinadores de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, a la Delegación República Dominicana, que de manera continua y eficiente pues trabajan día a día para llevar un programa de formación integral a todos los especialistas. Nos dejan en el chat otra interrogante, además de una felicitación, y la pregunta es la siguiente. ¿Es recomendable usar la glucerna en pacientes obesos, no diabéticos? Ahí está, doctora. Igual. El manejo de la obesidad está basado, como había dicho anteriormente, en lo que es el cambio en el estilo de vida. Dentro del cambio del estilo de vida está el cambio en el tipo de alimentación y este tipo de alimentación va a ir dirigido a reducir la ingesta calórica que por lo regular se va descendiendo de manera paulatina de unas 500 calorías. Si el paciente, dentro de las calorías que nosotros tenemos presupuestado o dispuesta a administrarle a este paciente, prefiere, en vez de, por ejemplo, un yogur, prefiere una proteína como la glucerna, pues es completamente válida. O sea, se puede aportar dependiendo del el nivel de proteína plasmática que tenga el paciente, la función renal del paciente, tomando en cuenta cuáles son los objetivos que nosotros estamos buscando en la pérdida de peso del paciente, porque cada paciente es individual. Pero en síntesis, sí se puede dar glucerna a los pacientes con obesidad. Ahora bien, que se le va a dar glucerna 4 veces al día, 5 veces al día, no. De acuerdo a los requerimientos calóricos, dentro de ese requerimiento calórico, entonces ese aporte nutricional, porque la ventaja de la glucerna, en el caso que se utilizara como una merienda, es que tiene unas 12 gramos de proteína y lo que tiene son 230 calorías. Y es así, se puede utilizar, pero tomando en cuenta cada paciente. Muchísimas gracias, doctora. Y Máxima Méndez nos señala, ¿sería la dieta cetogénica una opción en el paciente con síndrome metabólico? Partiendo en el hecho de que la base de la misma muchas veces no contempla el conteo calórico en 24 horas, ¿o habría algún considerando? Ajá. Tendríamos que ver cuáles son los aspectos que están más elevados en el síndrome metabólico. Me explico. Por ejemplo, si en este síndrome metabólico lo que está predominando es la disglucemia o que el paciente está prediabético, por ejemplo, entonces si nosotros hacemos una dieta cetogénica, lo podemos beneficiar. Ahora bien, si los pacientes tienen una hipertrigliceridemia, o lo que lo que se está manifestando en mayor forma en ese síndrome metabólico son las alteraciones lipídicas, entonces yo no recomendaría la dieta cetogénica.
pero es como le explicaba anteriormente, depende del contexto del paciente, depende de cómo están los parámetros bioquímicos de ese paciente y entonces ahí podemos decidir si es necesario. Ahora, si es un paciente que es un síndrome metabólico que tiene, no tiene valores tan altos de su perfil lipídico, yo pienso que no hay ningún inconveniente. Muchas gracias, doctora. Bueno, acá siguen las felicitaciones, los saludos. Discúlpame, y con relación a que en la dieta cetogénica no se tome en cuenta el valor calórico, en realidad no debería de ser del todo cierto, aunque en la práctica se haga. Toda dieta que se realiza debe de tener una valoración de aporte calórico para el paciente, porque nosotros no podemos, por ejemplo, reducir una ingesta de un individuo que ingiere aproximadamente 3.500 calorías a una dieta donde nosotros le vamos a estar aportando, por decirle algo, 1.200 calorías. O sea, su sistema no va a poder adaptarse a eso y eso va a generar una serie de desencadenantes que no le permiten el apego a la dieta y también puede provocar algunos trastornos metabólicos, inclusive hasta pueden sufrir desmayo los pacientes. Bueno, gracias, doctora, por esta observación y aclaración que nos hace en relación a la pregunta de la dieta cetogénica. Como comentaba anteriormente, las felicitaciones se manifiestan en el chat, agradecen la participación, le envían saludos cordiales de parte de las fotopáticas, así que hay toda una comunidad latente, activa a través de este chat, saludándole de manera muy cordial. No, el grupo de las fotopáticas son mis amigas especiales de endocrinología y son excelentes expositoras todas y son gente de mucho juicio clínico, o sea que son un grupo muy, muy, muy bueno. Un saludo especial para las fotopáticas y para todos aquellos que continúan en esta sala de chat conectados. Agradecemos una vez más a Laboratorios Abbott, quienes apoyan de manera continua las actividades médico-científicas de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD, Delegación República Dominicana, y su producto Glucerna. Gracias en especial a través de la figura del señor Tichar, que se encuentra con nosotros en la sala. Un saludo especial para él. Muchísimas gracias por el apoyo, señor Tichar Batista, y por siempre decir presente al programa de formación continua. Bueno, respetando el tiempo de todos los presentes, queremos agradecer la participación de todos y ahora, para cerrar de manera oficial, recibimos una vez más a la doctora Sheresade Fajún, representante delegada de la República Dominicana de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD. Gracias, Álvaro, por tu parte técnica muy didáctica por parte de World Television. Gracias por estar apoyándonos aquí. Gracias a la doctora Marisela, gracias a todo el público que se ha mantenido en línea en la sesión de preguntas. Ha sido muy interesante y realmente me siento muy contenta y muy feliz de ver el apoyo de la comunidad científica y también del apoyo de las amigas de la doctora, que también son mis amigas, así que para ellas también un abrazo, un saludo muy especial para todos. Nos vemos en el próximo encuentro de ALAD.